La base, el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe está en que Jesús resucitó de los muertos. Hay otras religiones, hay otras creencias. El fundamento de la nuestra es que Jesús resucitó. Ese es el fundamento de nuestra fe. Si eso no fuera cierto, todo lo demás se cae. Lo decía el apóstol Pablo, decía, si esto deja de ser cierto, si nosotros nos confundiéramos en esto, nos confundimos en todo lo demás. Nuestra fe está fundamentada en que Jesús resucitó, venció la muerte, venció el pecado y con eso nos dio vida eterna a nosotros, mi hermano. La bendición que nosotros tenemos de que la vida y la resurrección de Jesús nos dio vida a nosotros es nuestra mayor victoria. Y esa victoria nos da vida a nosotros diariamente. Podemos estar alegres porque nosotros le servimos a un Dios poderoso. Podemos estar alegres porque nosotros le servimos a un Dios bueno. Pero sería bueno que nosotros recordáramos que eso que nosotros sabemos y celebramos hoy, los discípulos no estaban tan convencidos de eso el sábado. Cuando nosotros hemos hablado en los últimos domingos sobre diferentes momentos de esta reunión, de esta cena que tuvieron ellos en aquel lugar, Jesús se reúne con los discípulos y vimos cómo mientras estaba allí les dijo lo que iba a pasar, les dijo lo que ellos iban a experimentar. Eso que ellos iban a experimentar era confuso para ellos. Así que el viernes, cuando ellos ven que su maestro muere, cuando ellos ven, yo quiero que nos posicionemos un momento en la escena traumática que es para esta gente, que ellos están en una noche comiendo con Jesús, celebrando, dialogando. Y Jesús les está diciendo unas cosas que ellos como que quizás no entienden muy bien. Y de momento al otro día, Jesús está colgado de un madero. Jesús está muerto frente a todo el mundo. Esta gente eran los amigos íntimos de Jesús. Esta gente eran los que estaban día y noche con Él, los que dormían con Él, se levantaban con Él, cenaban con Él, desayunaban con Él. Esta gente eran sus amigos. Jesús mismo dijo, yo no los voy a llamar siervos, yo los voy a llamar amigos. Mis amigos. Y esta gente vieron a su amigo colgado de la cruz, muerto. Y el sábado había tristeza. El sábado había dolor. El sábado había confusión. Esta gente estaban confundidos por lo que había ocurrido. ¿Por qué? Y quizás uno puede desde esta orilla decir, pero ellos se supone que supieran lo que Jesús le había dicho. Sí, mi hermano, nosotros también se supone que sepamos cosas. Y en muchas ocasiones no las recordamos en el momento que tenemos que recordarlas. Y esta gente experimentaron el dolor de la pérdida de alguien querido. El dolor de la pérdida de uno de sus amigos, y no era de cualquier amigo, era del amigo que ellos entendían que era el Mesías. Ellos entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Pedro, cuando Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos estaban claros de que Jesús era el Hijo de Dios. Y de momento lo ves colgado allí en la cruz. Y de momento lo meten en la tumba. Y tú dices, ¿qué pasó con todo lo que nosotros creíamos? ¿Qué pasó con todo aquello que nosotros predicábamos? ¿Qué pasó con todo aquello que nosotros escuchamos? Se fue. Así que hay tristeza, hay dolor. Están allí en ese cuarto nuevamente. Y uno lo que tiene que hacer es imaginarse la escena de una tragedia sorpresiva. Todos hemos estado cerca de una tragedia sorpresiva. A lo mejor usted la ha experimentado, o a lo mejor usted ha estado cerca de alguien que la haya experimentado.
Todos hemos estado cerca de alguien que ha perdido un ser amado. Todos hemos estado cerca de alguien que ha estado en una noticia difícil. Todos hemos estado cerca de alguien que se ha encontrado entre la espada y la pared. Y tú en esos momentos no tienes mucho que decir. En esos momentos tú callas. Porque sabes que el dolor, cuando el dolor toca lo más profundo del corazón, no hay mucho que nosotros podamos decir. De alguna manera estamos atrapados entre lo que sabemos que tenemos que creer y entre lo que nuestro corazón está sintiendo. Así estaban esta gente. Y yo no puedo hacer otra cosa que imaginarme el silencio profundo que debía haber habido en ese cuarto. Piense, cuando toda esta gente llegaron a Jesús a la tumba, cerraron la tumba y todos se fueron al cuarto donde habían comido la noche anterior. Dice la Biblia que regresaron al lugar. Estaban allí. Y yo lo que me imagino era el silencio profundo. La frustración, las miradas, los suspiros, los sollozos. Las mujeres, quizás en una esquina. Los hombres impotentes. La experiencia humana en su máxima expresión. Porque si algo nos es común a los seres humanos, es el dolor. Si algo, usted nace y lo primero que usted hace, que llora. Que yo no conozco una historia de un nene que cuando haya nacido, nació riéndose. Lloramos. Entramos al mundo. Y si usted no llora, mi hermano, lo primero que va a recibir, un cantazo, una nalga. Para que llore, no es para que te ría. Mire qué contradictorio el ser humano, que en esos momentos usted le da y el nene llora y todo el mundo dice ¡está vivo! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Porque la demostración de que ese muchachito está vivo, que lloró. Así comienza la experiencia humana. Y entonces en aquel cuarto todo el mundo en silencio, con suspiros, y uno lo que puede hacer es recordar aquellas palabras que el maestro les había dicho 2 noches antes. Lo registra Juan, capítulo 16, versículo 20. Jesús se los había dicho. Jesús le había dicho: les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras el mundo se va a alegrar. Se pondrán tristes, pero aquí es que está la clave. Porque nosotros todos podemos estar tristes, mi hermano. Pero aquellos que hemos creído en el Maestro sabemos que ese pero cambia todas las cosas. Nosotros podemos experimentar el dolor, pero aquellos que hemos creído en Jesús sabemos que ahí, en ese pero, en esa coma, cambia todo para la vida del ser humano. Tú puedes estar triste, pero tu tristeza se va a convertir en alegría. Oiga, qué palabras más extraordinarias. Cómo Jesús tiene la capacidad de cambiar una cosa por la otra y decirle: ustedes van a llorar, ustedes van a sufrir, van a tener dolor, pero la tristeza tuya se va a convertir en alegría. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se convierte el llanto en alegría? ¿Cómo el dolor se convierte en baile? ¿Cómo es eso, mi hermano? ¿Cómo es que las lágrimas tuyas pueden luego convertirse en una carcajada? ¿Cómo? Porque tú y yo no podemos hacer eso. Eso es solamente una obra de Dios. El llanto no está hecho para convertirse en alegría. La tristeza no está hecha para convertirse en gozo. Eso solamente lo hace el poder transformador de Dios. Quien único tiene la capacidad de convertir el llanto en alegría es Dios. La expresión de tu tristeza se va a convertir en alegría es una expresión ilógica, no tiene sentido. Pero en las manos de Dios, las cosas que para ti y para mí son imposibles, son posibles para Dios. Hay poder en Jesús. Y Dios, el Dios que nosotros le servimos, agárrese los cinturones, mi hermano, porque nos vamos a montar en la montaña rusa ahora. El Dios que tú y yo le servimos se especializa en cambiar tristezas en alegrías. ¿Está preparado? Porque nos vamos a montar ahora en la montaña rusa.
Si nosotros queremos entender cómo es que Jesús le dice a ellos, tu tristeza se va a convertir en alegría, tú tienes que entender que el Dios que tú y yo le servimos, su especialidad es convertir tristeza en alegría, tragedia en gozo, lamento en baile. Esa es su especialidad. El Señor que nosotros le servimos lo ha hecho desde el principio, desde el inicio de las cosas. Dios ha convertido la tristeza en alegría. Adán y Eva estaban tristes y avergonzados porque pecaron, pero Dios les dio un nuevo camino, una esperanza de redención, y les abrió una posibilidad de que en el futuro iba a haber victoria. Abraham y Sara cargaban con la tristeza de no poder tener hijos, pero esa tristeza de no poder tener hijos, Dios les regaló a ellos la alegría de celebrar el hijo de la promesa. Jacob vivía en angustia por problemas familiares. Peleaba con su hermano desde que nació. Estaba en un conflicto constante, pero Dios trajo reconciliación y cambió todas las cosas. José vivió la traición, vivió la esclavitud, se lo llevaron preso, estaba allí en la cárcel sin fe, sin esperanza, pero Dios le permitió experimentar la gracia de Él y el perdón y reconciliar a Él con su familia. Sigo, porque Dios siempre ha cambiado el llanto en alegría. Desde el principio Dios se ha especializado en cambiar el llanto en alegría. Esther estaba al borde del exterminio. Todos iban a morir. Y Dios le dijo, para este momento es que tú has nacido. Para este momento es que yo te creé. Y Dios le cambió aquel panorama en salvación y honra. Terminó delante de todos aquellos que la querían matar. Ruth se quedó sola. Murió toda su familia. Todo el mundo la había abandonado. Y ella encontró redención y una nueva familia. Dios le dio esperanza cuando no tenía ninguna esperanza. David vivió persecución. David supo lo que era estar perseguido por el rey. David sufrió las consecuencias de su pecado. Se equivocó malamente, lloró lágrimas de amargura, pero Dios lo levantó y le dijo, yo tengo planes contigo, yo voy a hacer algo distinto en tu vida. Y lo convirtió en el rey de su pueblo y le hizo una casa real y le dio un legado que llegó hasta el propio Mesías. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Elías vivió en depresión. Después de haber tenido victorias poderosas, Elías estaba al borde de la depresión y de la desesperación. Y allí llegó Dios y le brindó consuelo y le permitió experimentar su presencia. Job perdió todo. Perdió todo. Su familia, sus posesiones, todo, absolutamente todo. Y de allí Dios le dio doble restauración y pudo gritar, yo sé que mi Redentor vive. Sigo, porque Dios siempre ha estado cambiando la tristeza en gozo. La especialidad del Dios que nosotros le servimos es cambiar tristeza en alegría, en cambiar el lloro en baile. Luego del diluvio, cuando todo parecía que no tenía sentido, Dios hizo un nuevo comienzo y comenzó nuevamente el plan con la humanidad. Luego de la esclavitud de Egipto, vino la liberación a la tierra prometida. Luego del hambre en el desierto, vino la provisión. Luego de que Israel viviera destierro y cautiverio, Dios le permitió el regreso a casa. Dios siempre ha estado convirtiendo el duelo en gozo, el llanto en alegría, el lamento en baile, y por eso el salmista decía, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Es un Dios que cambia lamento en baile. Es un Dios que tiene el poder
realidad. La gente te puede decir, ya tú no tienes remedio, se acabó. Y Dios dice, no, llegaste a la especialidad. ¿Qué es lo que tú necesitas, negro? Tú tienes tristeza, aquí hay alegría para ti. ¿Qué es lo que tú tienes? Lamento, yo tengo baile. ¿Qué es lo que tú estás? Decaído, hay gozo, hay gozo, hay gozo. Oiga, quizás en momentos de tristeza, quizás en esos días que no te huelen ni las azucenas, quizás en esos días donde tú dices, mejor no me hubiera levantado, me levanté por el lado izquierdo de la cama. Oye, hoy parece que todas las cosas salen mal. Oye, hoy la verdad es que yo lo que toco lo daño. Oye, hoy la verdad es que esto no funciona. No me hable. Y que alguien te dice buenos días y tú le dices, ¿y qué tienen de bueno? Muchacho, esto se puede poner peor. No te acerques a mí que yo estoy salado. Yo estoy salada. En esos momentos quizás tú vas a tener que cerrar tus ojos y empezarás cambiado. Mi lamento es baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Si te lo sabes, cántalo. Has cambiado mi lamento en baile. Desde el principio Dios está cambiando tu lamento en baile. ¿Cuán grande es tu tristeza? ¿Cuán grande es tu dolor? ¿Cuán grande es tu enfermedad? ¿Cuán grande? Dios es más grande que lo que sea que te afecte. Y si te pones en las manos de Dios, estarás con aquel que se especializa en cambiar tu lamento en baile. Me falta predicar, mi hermano. Pero yo le dije que se montara en la montaña rusa conmigo. Tome asiento un momentito para que yo pueda predicar, porque si no, mi hermano, acabamos esto aquí. Regresemos un momento a los discípulos en el aposento. Porque aquella gente está en el aposento tristes. Están solos. Están llorosos. Los suspiros, los lamentos, las miradas cruzadas, las cosas no funcionan. Y allí era importante que ellos recordaran las palabras
de Jesús. Qué importante es recordar lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Qué importante es recordar las palabras de Dios. Porque la clave para atravesar los momentos de dificultad es recordar que Dios sigue siendo fiel, que sus promesas son siempre ciertas. Y allí estaban aquella gente, y todo hubiera quedado así. Sin embargo, llegó el domingo. Qué bueno que no se quedó todo en el sábado. Qué bueno que la historia de nuestra fe no está en un cuarto lleno de tristeza y de dolor y de miradas cruzadas. Qué bueno que llegó el domingo, mi hermano. La noche puede ser larga y oscura, pero al final del día va a salir el sol. Va a llegar una nueva esperanza. Se levantaron aquel domingo y nos dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. And guess what? Vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Y en ese momento, esta mujer dijo: ándate. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Estaba abierta la tumba. Se robaron al maestro. Voy a correr a donde Juan y donde Pedro. Y se fue corriendo y llegó hasta donde Juan y Pedro y le dijo: mire, yo no sé, la tumba está abierta. Y esta gente salieron corriendo hacia la tumba y llegaron allí, y dice que Juan se asomó y dijo: yo para allá no entro. Y Pedro, siendo Pedro, dijo: tú eres loco, vamos para adentro, aquí vamos a checar qué es lo que pasó. Y se metió allí. Y cuando llegaron adentro, agarraron las ropas y dijeron: esto está malo, aquí como que parece que no tiene sentido. Y dice la palabra, Lucas nos dice que llegó un ángel y se encontró con esta gente y le dice: pero ven acá, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? ¿Cómo es que tú estás buscando entre los muertos al que vive? Se supone que tú te levantaras ese domingo esperando la resurrección del maestro, porque él te había dicho que ibas a llorar un tiempo, pero que tu tristeza se iba a convertir en alegría. Él te había dicho: yo voy a estar muerto 3 días, pero yo voy a resucitar. Él lo había dicho, la palabra estaba ahí, y él le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Cuántas veces tú y yo estamos buscando a Dios donde no está? ¿Cuántas veces estamos buscando a Dios donde no está? Llegamos allí a la tumba y Dios está detrás de ti diciéndote: ¿qué es lo que tú miras aquí? Yo estoy aquí. ¿Qué es lo que tú estás buscando ahí? Porque a veces nosotros estamos: no encuentro a Dios, no sé, yo siento que Dios no me habla. ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde es que tú estás buscando la voz de Dios? En Facebook no está, déjame decirte, ni está. Puede ser que encuentres un mensaje por ahí y encuentres una predicación, pero tienes que encontrarte con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. Tienes que encontrarte con Él, porque a veces nosotros estamos buscando en algún otro lugar, estamos buscando a ver si la lotería me la da, vamos a buscar a ver si aquella otra cosa, a ver si la pego. Oye, porque el que no juega no se pega. Ay, hay que buscar a ver. Yo te quiero decir que todas esas esperanzas se acaban, se mueren, se quedan cortas. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él está vivo. Entonces, cuando nosotros nos vemos en esa situación, quizás estamos en un momento como aquella gente que aún llegando allí a la tumba y viendo la tumba vacía, su reacción fue de llanto, su reacción fue de sorpresa, su reacción fue de confusión. Quizás ahí nos tenemos que preguntar lo mismo que Jesús le preguntó a la mujer cuando se la encontró en el camino. Se la encontró de frente y ella estaba llorando a moco tendido porque no encontraba al maestro, porque esto se había fastidiado completo y ya no había solución. Y Jesús le dice: ¿por qué tú lloras? ¿A quién tú buscas? Tú sabes lo que es que tú estés en tu tristeza más profunda y Dios te levante la cara y te diga: ¿por qué tú lloras? ¿Qué es lo que tú no encuentras? Estoy aquí. ¿Qué te sientes sola? Aquí estoy. ¿Qué? ¿Que tú no encuentras solución? Aquí, límpiate las lágrimas. ¿Por qué tú lloras? Santo, aleluya. Tú no has visto el panorama completo. Esta mujer no lo
entendía. Mire que Jesús hablándole, ella pensaba que se trataba del que bregaba con el huerto allí. Él diciéndole, soy yo. Y ella, ¿tú sabes cuántas veces nosotros estamos, Dios así al lado de nosotros, y nosotros no veo a Dios, no encuentro a Dios, yo no sé dónde está Dios, y Dios al lado tuyo secándote las lágrimas, y tú dices que yo no sé dónde está Dios, y Dios lo que te dice es, ¿por qué es que tú lloras? ¿Por qué es que tú lloras? ¿Tú ves esa tumba vacía? La vencí yo. ¿Qué es lo que tiene más poder que yo? ¿Por qué lloras? ¿Dónde es que te perdiste para encontrarte? ¿Por qué lloras? Jesús está vivo. Jesús está vivo. Hay que llenarnos de alegría porque el Maestro está vivo. Venció la muerte. El sábado de tristeza se tiene que quedar en el sábado. Tiene que llegar un domingo de alegría a tu vida. Tiene que llegar un domingo de gozo. Un domingo de encuentro con el Maestro resucitado. Un domingo donde encuentres al Maestro y que el Maestro te diga, para de llorar. Se acabó el llanto. Sécate las lágrimas que ahora vamos de victoria en victoria. Sécate las lágrimas porque no he terminado contigo. Vamos, que hay esperanza en el futuro. Vamos a caminar, que lo que viene es cambio y transformación para tu vida. Y eso fue lo que ocurrió. Ese fue el caso de Pedro. Que Pedro, aquel muchachón confundido, que negó a Jesús, que estaba perdido y que no tenía idea de qué iba a pasar con su vida. Aquel muchacho se convirtió en el apóstol Pedro, que se levantó en el aposento alto, empezó a predicar y se convirtieron miles. Ese fue el caso de Pablo, perseguidor de la iglesia, aquel que tenía planes en contra de los cristianos. Se encontró de frente con Jesús y allí se convirtió en el apóstol del evangelio de Jesús. Ese fue el caso de los apóstoles que salieron de toda esa experiencia, y dice que hasta con la sombra de ellos se iban sanando los enfermos, que se encontraban a un cojo, que se encontraban a un ciego, que se encontraban a un enfermo, y ellos veían cómo a través de ellos se sanaban. Ese es el caso del etíope que recibe a Dios. Ese es el caso del carcelero de Filipo, que aceptó a Jesús y a través de él llegó a Jesús toda su familia. Es el Jesús que sigue transformando. Jesús sigue haciendo la obra hoy. El Maestro resucitado no resucitó solamente para que brincáramos de alegría. Resucitó porque quiere hacer algo contigo y conmigo. Resucitó porque te quiere convertir en un instrumento para su obra. Digo, porque el Cristo resucitado no se quedó ahí en las páginas de la Biblia, porque hay gente que lee esto y dice, está bien lindo, Marco, pero lo que pasa es que yo no sé, eso sigue. Mira, déjame decirte que después en Pentecostés se salvaron miles y eso siguió corriendo por todo el oriente. Déjame decirte que después miles de gentiles empezaron a aceptar a Jesús. El evangelio empezó a propagarse por todas partes. Déjame decirte que a Puerto Rico en el siglo XIX empezaron a llegar personas a predicar. Déjame decirte que en el 1916 llegó un señor llamado Juan Lugo a Puerto Rico y empezó a predicar por diferentes lugares y empezó a correr la fe y empezaron a llegar muchas personas a los pies de Jesús, a muchos barrios de gente que no tenía esperanza, a muchos barrios de gente que estaba perdida, a muchos barrios como Cupey Bajo, que empezó a encontrarse con Jesús y mucha gente fue transformada. Ese fue el caso posiblemente tuyo. Es el caso posiblemente de algunos de ustedes que pueden contar la historia y decir, pastor, yo estaba perdido y Jesús me encontró. Pastor, yo estaba al borde del suicidio y Jesús me dio esperanza. Pastor, yo estaba envuelto en vicio y Jesús me sanó. Pastor, yo estaba solo y Jesús me dio una familia de la fe. Pastor, yo recuerdo cómo yo era, pero ya no soy así, porque aquel que viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es el caso de nosotros. Cómo Dios se encuentra con nosotros y nos da una nueva vida. Vida nueva, alegría, esperanza.
Lo que nosotros queremos, Dios lo tiene. Lo que tu corazón tanto anhela, lo tiene Jesús. Y eso es lo que nosotros hemos vivido. La historia de muchos que han recibido sanidad, liberación, que han recibido esperanza, que pueden decir, como decía Pablo a Timoteo, tú has tenido la fe porque tu madre y tu abuela. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición yo poder saber que yo estoy aquí porque un abuelo que yo no conocí se encontró con Dios, se hizo pastor, crió a su familia en el Evangelio, y luego mi papá siguió en el Evangelio, se encontró con mi mamá, le predicó y llega la fe y mi mamá nos transmite la fe a nosotros. Si Camila estaba hoy acá al frente danzando, es porque Dios tenía un plan de décadas y décadas y décadas y décadas y décadas atrás. Que cuando comenzó hace décadas a trabajar con mi familia, estaba pensando en el día de hoy, algún día ella va a poder danzar. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios, el Dios del universo, quiere hablar contigo. Tú estás aquí porque el Dios que alineó los planetas, que le dio energía al sol, ese Dios estaba pensando en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu descendencia. Estaba pensando en ti. Yo no sé si a ti eso te vuela la cabeza, pero yo nada más pensar que el Dios poderoso del universo está pensando en mí, en los míos. Pero mi hermano, eso no acaba ahí. Y quiero culminar. Porque el mundo sigue trayendo tiempos de dolor. Porque las dificultades no se van a acabar. Porque yo te quisiera decir, una vez tú llegues a Cristo, mi hermano, tú no vas a tener ningún problema más nunca en tu vida. Pero yo sería un mentiroso y me vas a agarrar más abajo y me vas a decir, pastor, te bien embustero. Usted me dijo que yo no iba a volver a tener problemas y salí de la iglesia y tuve un problema. No, mi hermano, la vida va a seguir trayendo situaciones. Por eso Jesús decía que confiáramos que Él había vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. El mundo va a seguir trayendo momentos de dolor. El mundo va a seguir trayendo momentos de tristeza. Y mientras estemos aquí vamos a necesitar ese renuevo del Espíritu que nos vuelva a transformar la tristeza en alegría, y que Dios haga su especialidad con nosotros y que nos ayude de su mano a atravesar las dificultades. Pero su promesa no es que solamente vamos a atravesar las dificultades aquí. Su promesa es aún más grande. Su promesa no es que solamente en el tiempo de dolor va a cambiar tu llanto en alegría. Su promesa es aún más grande. Su promesa no es que solamente va a ayudarte a atravesar el tiempo de la muerte y de la dificultad. Su promesa es aún más grande. Porque un día va a haber un día, mi hermano, que no te va a alcanzar el dolor. Va a haber un día donde no va a haber llanto. Va a haber un día donde se acabaron los cuartos llenos de tristeza y de miradas cruzadas y de suspiros. Va a haber un día, hay un día en el futuro, hay un día donde nos vamos a encontrar sin sufrimiento, sin dolor. Hay un día donde el sufrimiento acabará, y es lo que nos dice la palabra. Allí había una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata, como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: ¡Aleluya! Yo no sé si tú te puedes trasladar a un futuro que todavía no ha llegado.
Pero un día donde no te va a doler la pierna. Un día donde no hay dolor de espalda. Nelly, un día donde vas a salir corriendo nuevamente. Un día. Va a llegar un día donde no hay que mirarse al lado con tristeza. Va a llegar un día donde vamos a decir aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y allí vuelve otra vez la palabra y nos dice: alégrate, regocíjate, dale gloria, porque llegaron las bodas del Cordero. Va a llegar un día, mi hermano, donde no se va a encontrar con dificultades y con problemas. Hay un día más allá de esta tierra, donde si aseguramos nuestra vida con Jesús, nos vamos a sentar con Él. Habrá alegría eterna, habrá gozo eterno, habrá paz eterna, paz que dura para siempre, que no te la van a interrumpir, que no se va a acabar, que no se le va la señal, que no se pierde la batería. Va a llegar un día, hay un día donde nos vamos a sentar y vamos a reinar para siempre con Él. Y allí la tristeza no tendrá lugar, y allí el dolor no tendrá lugar, y allí nada te va a afectar porque estás al lado del Maestro. Ese es el día que nos promete el Señor. Dios te promete vida eterna. Dios te promete alegría eterna. Y algún día nos veremos en las bodas del Cordero y nuestra tristeza acabará para siempre. Ponte de pie conmigo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor. 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 Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu resurrección. Porque tu resurrección es que nos permite celebrar con alegría. Gracias porque la muerte no te pudo contener. Gracias porque la